ver. Bueno, bonito. Hoy venimos con 3 nuevas reseñas, porque hago así. Nadie sabe. Bueno, son 6, pero no importa. Para hacer más énfasis, 3 nuevas reseñas. Para arrancar, ¿qué tenemos? Una genialidad como Blood on the Tracks de Yuzo Oshimi. En principio lo que se puede decir de ella es que es del género, yo diría suspenso, thriller, psicológico, porque es una historia que se centra principalmente en la relación de una madre con su hijo. Y obviamente, porque es thriller psicológico, hay muchos condimentos que crean una especie de atmósfera ominosa de algo de lo que todavía no se aclara, pero que resulta un poco perturbador. Por eso me parece que un buen concepto para definir las sensaciones que uno va encontrando en la lectura de este manga es lo que se llama lo siniestro, ¿no? Es un concepto por ahí más del ámbito psicológico, si se quiere, porque es un concepto acuñado por Freud. ¿What? Que en principio a lo que se refiere es cuando algo que es sumamente íntimo, familiar, se encuentra extrañado, es decir, como que uno comienza a no poder percibirlo como algo íntimo y tiene el vago recuerdo de ser algo que conoce, por así decirlo. Siento que debería estar en otro lado. Buenas, ¿Uber? Sí, subite rápido. Enero 2023, por favor. ¿Cómo no, Tonia? Gracias. De nada, me voy pitando. Bueno, bonito, viajo desde el futuro para hacer una fe de ratas mega necesaria en torno al concepto de lo siniestro, que es un concepto que pertenece tanto al campo de estudio de la psicología como de la estética. Más que nada porque está vinculado con las representaciones, en este caso tanto literarias, gráficas como escénicas, y el efecto que tienen en el público. Si bien muchos estudiosos se encargaron de indagar sobre lo siniestro, uno de los textos más utilizados en el análisis literario es uno de Sigmund Freud de 1919 llamado Lo Siniestro, que más que nada yo calculo que es por una cuestión de que usa muchos ejemplos literarios para poder desarrollar sus teorías. Bueno, a continuación vamos a plantear los lineamientos generales para entender un poco este texto de lo siniestro y ver cómo lo podemos articular en el efecto que se genera dentro del manga. Este texto se encarga de hacer todo un estudio etimológico en torno al concepto de lo siniestro, que toma la voz del alemán, el unheimlich, que también refiere a lo espantable, lo angustiante y lo espeluznante. Este término procede de otros dos, el heimlich y el heimisch, que vendría a ser lo familiar, lo privado, lo secreto. Por lo tanto, termina deduciendo que lo siniestro procede de lo familiar que ha sido reprimido y vuelve a manifestarse. Para Freud, lo reprimido puede tratarse de dos cosas. Por un lado, pueden ser complejos infantiles o por otro lado, convicciones primitivas superadas. Esto tiene que ver con formas de pensamiento que han quedado en desuso porque fueron contrarrestadas con otras nuevas. De estas dos opciones, la que va a ser más importante para nosotros va a ser la de los complejos infantiles, porque tiene que ver con este vínculo estrecho que se tiene con la madre y con esta época en donde el yo se está definiendo, se está demarcando en contraposición al mundo exterior y al prójimo. Por último, para seguir haciendo conexiones, existe una fantasía infantil dentro del psicoanálisis que se conoce como la madre sobreprotectora de la mujer fálica, que se la caracteriza por ser omnipotente, completa y sometedora. ¿Por qué? Porque vendría a ser el sujeto al que el niño le adjudica un poder sobre sí que lo angustia, pero al mismo tiempo lo organiza. Y este manga trabaja mucho con eso. Y creo que también lo trabaja a un nivel gráfico. A mí lo que me gustó muchísimo es que, por ejemplo, el uso del sombreado está muy a la par de crear estos climas, ¿no? Como una tormenta que se va a desatar y nunca se termina de desatar, como que está siempre en sus principios, algo que va a suceder, como que siempre está como va a pasar algo, y por ahí recién al final del primer tomo es que tenemos una gran revelación, aún sin saber qué está pasando, es simplemente un hecho que rompe con la normalidad de la vida de estos personajes, o al menos de nuestro protagonista.
Y no solo es el tema del sombreado, que está muy bien utilizado y va muy de la par del ritmo que va construyendo el relato, sino también me llamó mucho la atención tipos de trazo que se utilizaban en diferentes escenas, que en cierta manera manifestaban los estados anímicos o estados alborotados de esos personajes, que se podían ver desde la misma forma en que eran dibujados. Lo cual todo eso para mí hacen que se vaya construyendo algo, que el dibujo vaya a la par de la historia, que el dibujo condimente a lo mismo que está contando a nivel psicológico, los diálogos y la construcción de esos personajes. Entonces realmente este manga viene siendo algo que me gusta muchísimo. Ya en un principio me había llamado bastante la atención el concepto, esta relación madre-hijo que no se terminaba de saber. Y también me parece que es muy interesante cómo esa misma relación, como eso extraño que parece haber entre madre e hijo, pero uno no termina de saber qué. Todo esto está dado desde la perspectiva del hijo. Por lo tanto, es como nosotros sabemos lo que el hijo sabe. Y también es un relato medio de descubrimiento. Y no me parece aleatorio que a la par nuestro protagonista está en esa etapa de pasar de la niñez a la adolescencia, entonces están los intereses amorosos y esta relación extrañada donde decimos es una madre mega sobreprotectora con el hijo, que llega a puntos en donde para el hijo es algo habitual porque bueno, es una relación diaria, pero lo que empieza a generar cierta distancia es la reacción del resto de los personajes que ven esa interacción entre madre e hijo, y ahí es donde recién empieza a surgir como ciertas reticencias que también van muy a la mano de la adolescencia, ¿no? En este separarse de los padres, de tener más vergüenza de ciertas muestras de afecto, lo cual hace que el relato va construyendo algo que se sostiene, que es contundente y también que no sale como de la nada. Es algo que el mismo relato te va llevando y te va dando pistas para seguir construyendo qué es lo que efectivamente está pasando. Y bueno, la verdad que no quiero decir más para no spoilear, pero espero que con todos estos datos les pueda haber llamado la atención porque es un relato que se lo merece. Así que denle una oportunidad. Bueno, espero que les haya gustado todos los que les pude compartir, que les haya generado curiosidad. Y bueno, como siempre nos veremos en un próximo video con más mangas para recomendar. Adiós. Bueno, eso. ¿Está muertito? Por ahora sí. No sé. Por ahora sí. Igual no voy a hacerlo de 80 horas. No, 80 horas no. Pero No lo corté. No lo corté, la puta madre.